¿Qué tal, auditorio de YouTube? Yo soy el psicólogo Carlos Torres en este tu canal Terapia Online. El día de hoy vamos a ver el tema de la autoestima. Es un tema que está muy ligado con los videos que recientemente he subido acerca de la depresión. Entonces vamos a ello. ¿Sí? ¿Qué es la autoestima? Por ahí creo que tenemos que empezar. La autoestima realmente es un concepto. Es un concepto que nos inventamos nosotros los psicólogos para poder medir y comparar cómo es que una persona se siente consigo misma, cómo es que si se siente a gusto o se siente a disgusto, si le gusta sus habilidades, su cuerpo e incluso sus propios pensamientos. Entonces, el problema está en que de autor a autor varía muchísimo la definición. Sin embargo, quiero que nos quedemos con esto que les había dicho anteriormente. Simplemente es como una especie de amor, apreciación subjetiva que se tiene de sí mismo. ¿Sí? Entonces, creo que con eso nos podemos quedar acerca de qué es la autoestima como concepto. Sin embargo, nos vamos a enfocar en este video en comprender cómo es que la autoestima se ha permeado en nuestra cultura y cómo es de que simplemente hay unas alternativas mucho mejores, porque ya la autoestima no nada más es un concepto, sino digamos que es un verbo que se ha apropiado la gente y que lucha constantemente para sentirse mejor. Entonces, la alternativa que tenemos es la aceptación incondicional, que es la vertiente que maneja Albert Ellis en su terapia racional emotivo-conductual. Más adelante en el siguiente video veremos cómo trabajar la aceptación incondicional. Entonces, bueno, volviendo a la autoestima, pues tenemos que pensar cómo mido mi amor, mi apreciación por uno mismo. Entonces, mejor vamos con un ejemplo para que me entiendan esto de cómo medir y cómo no medir, qué cosa sí es y qué cosa no es autoestima. Vamos a hacer el ejemplo de si una persona está fumando. Si una persona fuma, muchísima gente piensa que se está haciendo, y de hecho es cierto, se está haciendo un daño hacia sí mismo, ya que inevitablemente, pues bueno, el fumar causa efectos secundarios, causa efectos físicos en nuestros pulmones, en nuestra garganta, estómago, sobre nuestra presión sanguínea. Entonces, a largo plazo genera problemas de salud. Entonces, muchísima gente piensa, ok, entonces esa persona que está haciéndose un daño hacia sí misma no se quiere, tiene mala autoestima. Pues bueno, no realmente, no tiene muchísimo que ver la conducta con la apreciación subjetiva, porque depende mucho de las razones por las cuales una persona tiene o no tiene esa conducta. Si nos vamos a un ejemplo de eso de fumar, una persona que fuma porque quería sentirse parte de un grupo, quería sentirse que lo aceptaban y que si no, no lo iba a lograr, pues bueno, estamos hablando de que es una persona con baja autoestima, porque como no se quiere mucho, entonces fumaría, aunque eso le cueste, aunque eso le haga un daño, simplemente para sentirse aceptado. Entonces ahí estaríamos hablando de una persona con baja autoestima. Pero en el caso, por ejemplo, de que simplemente le haya gustado el sabor del cigarro y haya empezado a fumar por gusto, pues bueno, vemos que es la misma conducta la de fumar. Sin embargo, no tiene nada que ver. Hay personas que lo hacen para socializar, para sentirse aceptadas, y lo hacen porque sienten que si no lo hacen, pues bueno, no van a ser suficientes. Mientras que a la otra persona simplemente le gusta. Lo mismo podríamos hablar del alcohol. No necesariamente las personas toman para sentirse mal. Hay gente que le gusta. Hay gente que le gusta degustar el vino, los destilados. Entonces no necesariamente lo hacen porque tienen una baja autoestima. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, entonces eso es una cosa importante, que no nos fijemos tanto en la conducta, sino las razones por las cuales nosotros estamos viendo la conducta que estamos observando. Entonces, pues bueno, eso es en cuanto a lo de las conductas. O sea, no luego irnos con la idea de que porque alguien hace algo que incluso se puede dañar a sí mismo, ya significa que es una persona con baja autoestima. Entonces como les decía, la autoestima es un estado subjetivo que solamente se puede saber uno mismo cómo se siente. Para eso es que nosotros inventamos los inventarios, las escalas, las preguntas para poder medir la autoestima. Como les decía, cada autor en psicología va a tener una definición diferente, entonces preguntaría cosas también diferentes. Pero todos estamos de acuerdo en que es una experiencia subjetiva, es algo interno que solamente podemos saber nosotros. Entonces, el concepto de autoestima, como veremos, está íntimamente ligado al de medición. Y bueno, este es el asunto al que quería llegar realmente, ¿sí? Que la autoestima de las personas está determinada por la medición.
Y cuando nosotros lo intentamos hacer, el concepto de autoestima era puramente para términos académicos. Nosotros no lo intentamos hacer para que las personas se apropiaran de ese término. Sin embargo, las experiencias internas que las personas tienen en su encuentro consigo mismas y con las demás, y cuando se diferencian de las demás personas, el problema es de que aprenden inconsciente o conscientemente a medirse, a compararse. Y esta medición básicamente es fatal. Las personas han tomado el concepto de autoestima y pues bueno, se ha vuelto parte de nuestra cultura. A tal punto que pues bueno, se ligó también con la cultura del consumo, aunque nosotros no teníamos esa intención para nada. Entonces nos hemos acostumbrado a esta cultura de consumo y luego vienen las comparaciones que normalmente la gente hace consigo mismas y los demás. Esto no es nuevo, las comparaciones, pero incorporar el concepto de autoestima y tratarlo de trabajarlo, ir a terapia, sí tiene muchísimo que ver con que nosotros hayamos inventado este término. Entonces, bueno, en tiempos, por ejemplo, de nuestros padres, estamos hablando de gente que ahorita tendrá 40, mucho más de 40, entonces tengo 32, así que mis padres están en los 50, un poquito más grandes, 60, 70 años que ahorita actualmente tienen. Sí, pues bueno, era muy poco común que surgiera el tema de en una conversación cómo se sentían consigo mismos, y ahora es cada vez más y más común porque la gente se está comparando y comparando. Entonces, se habla de esto, se tiene mucho en la cultura, se habla en los colegios, se utiliza para entrevistas laborales, para conseguir un trabajo incluso. Entonces, bueno, el problema es que nos hemos empezado a medir a nosotros mismos y sobre todo en contraste con los demás. Vamos a un ejemplo, esto de la medición y cómo es que nos pueden hacer daño este tipo de mediciones. Es muy común que cuando algunas personas sufren de carencias durante su infancia, digamos carencias económicas, bueno, pues es bien común que cuando tengamos hijos, pues nosotros queremos evitarle todo tipo de carencias a nuestros hijos. Y bueno, no tiene nada de malo eso, el querer evitarles las carencias, los sufrimientos. Sin embargo, el problema está en que luego se nos sale de las manos este tipo de conductas que tenían buena intención, pero a la hora de la hora pueden hacerle daño a otras personas, incluyendo a nuestros hijos. Entonces vamos a suponer que ellos estuvieron estudiando siempre en escuelas públicas, ¿sí? Entonces crecen, luego van a tener más dinero y se les ocurre, entonces voy a meter a mi hijo a la mejor escuela privada que yo me pueda costear. Entonces, pues bueno, enrolan a sus hijos en estas escuelas y ¿qué tal que si bien les alcanza para la escuela, si resulta ser que, bueno, no tienen el mismo nivel de vida que tienen otros de sus compañeros? Entonces, cuando los niños crecen en esos ambientes, van a empezar a darse cuenta de que hay diferencias a pesar de que están en el mismo colegio, ¿sí? Esas diferencias a veces son positivas, a veces son negativas. El asunto está en que ven que, pues bueno, estas personas tienen otro tipo de vacaciones, tienen otro tipo de cosas, visten otro tipo de ropas y naturalmente, bueno, empiezan a ver esa diferenciación. Y lamentablemente en la cultura de consumo que nosotros estamos viviendo, pues bueno, vemos que luego se les da un trato preferencial a las personas que tienen pues mayores capacidades económicas. Entonces, ¿qué es lo que va a entender un niño de 5, 6, 7 hasta los 15, incluso más grandes, incluso adultos? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a entender a la hora de que están viendo este tipo de cosas? Pues lo más seguro es que van a pensar que hay una diferencia entre ellos y nosotros, porque yo soy diferente a los demás, porque yo no tengo la misma ropa, los mismos viajes, a pesar de que yo vaya en el mismo colegio, ¿sí? Entonces es un ataque a la autoestima de las personas. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer esas mediciones, esas comparaciones, y estamos de acuerdo en que no le podemos pedir a personas tan jóvenes que hagan una reflexión en la cual se den cuenta de que, bueno, si bien los otros tienen muchas más capacidades económicas, pues bueno, eso no los hace ni mucho mejores ni mucho peores. Además, el mundo les refuerza muchísimo el hecho de que se les da un trato preferencial a los demás. Si tienes dinero, muchísimas veces hemos visto que se le da trato preferencial. Entonces, ¿cómo no creernos esas ideas? Entonces, este es uno de muchos ejemplos de cosas que pueden pasar y que pueden afectar nuestra autoestima.
Los niños irán creciendo con la idea de que indudablemente sus capacidades económicas están muy por debajo de las capacidades de otros de sus compañeros. Pero no solamente es en cuestión económica, también podemos pensar en otro tipo de cosas, por ejemplo, en habilidades. ¿Por qué hay niños que son mucho mejores para jugar al fútbol o algún otro deporte y hay otros que no lo son? Aunque tengan la misma capacidad económica, se puede generar un ataque a la autoestima, simplemente por el hecho de ver que yo no soy tan bueno o no soy tan popular con las chavas, o simplemente no se me da tan bien hacer amigos, o soy más serio, soy diferente. Ya no hablemos de cosas más difíciles que no se pueden cambiar, por ejemplo, nuestra estatura, nuestro color de piel, ¿sí? Entonces todo eso son ataques a nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque nos medimos y porque no tenemos ni la capacidad ni la madurez como para poder exigirle a un niño, adolescente, que llegue a esas conclusiones, ¿sí? Entonces asocian las capacidades, habilidades, etcétera, a la valía, a cuánto valgo como persona. Y ya desde ahí estamos cometiendo un error garrafal, como de que cuánto valgo, ¿sí? Eso de que cuánto valgo, ya de ahí empezamos mal, porque las personas no valen ni mucho ni valen poco, valen todo. Todo mundo tenemos un valor intrínseco, cosa que va totalmente en contra de lo que nos dice la autoestima, que es medir para ver qué tanto me siento bien, qué tanto me siento mal. Y si me siento mal, entonces tengo que medir o hacer cosas para sentirme mucho mejor. Entonces ese es el problema intrínseco al concepto popular de autoestima que la gente se ha apropiado. Nuestro objetivo, como les decía, era estudiar cómo una persona se aprecia a sí misma, no generar esto que estamos haciendo en la cultura de consumo. Y bueno, entonces nos preguntaremos, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos trabajar? Pues era, como les decía, la aceptación incondicional de uno mismo, tema que retomo de Albert Ellis y que vamos a estar trabajando en nuestro próximo video. Entonces, bueno, auditorio, si les gustó este video, les invito a que le den like, compartan en sus redes sociales y si no estás suscrito, dale click al botón de suscribirse y a la campanita para que te lleguen todas estas notificaciones. Yo soy el psicólogo Carlos Torres, en tu canal Terapia Online. No te pierdas de nuestro próximo contenido en el que vamos a seguir trabajando la aceptación incondicional. Esto es todo por esta ocasión. Nos vemos para la próxima.